Él creía haber encontrado el amor verdadero, pero un simple error lo cambió todo. Una mujer mostró su verdadero valor ante la adversidad, y la decepción fue inevitable. Una prueba inesperada reveló sentimientos que el dinero jamás podría comprar. Al final, la mayor pérdida se convirtió en la más inesperada de las victorias. Antes de conocer esta historia de traición, nuevos comienzos y amor real, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te lleguen al corazón. Con el corazón acelerado y las manos sudorosas, él planeó cada detalle de la noche. El anillo que eligió brillaba bajo la luz suave del restaurante, una joya que simbolizaba promesas eternas. Cuando le preguntó si quería casarse con él, ella dudó solo para preguntar, ¿es de oro? ¿Es muy caro? Al escuchar que sí, su sonrisa iluminó su rostro y aceptó sin pensarlo 2 veces, declarando amor eterno. Sin embargo, el desliz ocurrió minutos después. Su tarjeta de crédito fue rechazada al momento de pagar la cena. Visiblemente avergonzada, ella se alejó negándose a dividir la cuenta, alegando que las mujeres nunca pagan las comidas. En lugar de ayudarlo, prefirió retirarse al auto, dejándolo resolver la situación solo. Fue entonces cuando una joven mesera, presenciando la escena, discretamente pagó la cuenta en nombre del restaurante, para que él no cargara con ese momento como un mal recuerdo. Miguel Hernández, de 32 años, empresario del ramo inmobiliario, era el tipo de hombre que creía en el amor verdadero. Hijo de padres separados, creció con la promesa de que algún día encontraría a alguien que lo amaría incondicionalmente. Conoció a Valeria Cárdenas en una fiesta benéfica hace un año y desde entonces se sumergió de cabeza en la relación. Ella era deslumbrante, cabello rubio, ojos verdes penetrantes y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Graduada en Relaciones Públicas, Valeria trabajaba organizando eventos para la alta sociedad de la Ciudad de México y tenía contactos en todos los círculos sociales importantes. La propuesta de matrimonio en el restaurante Estrella del Mar, el más exclusivo de la ciudad, debería haber sido perfecta. Miguel había reservado la mejor mesa, con vista a la bahía y encargado el plato favorito de ella, preparado especialmente por el renombrado chef. Todo transcurría según lo planeado hasta el momento vergonzoso del rechazo de la tarjeta. «Debe haber algún error», murmuró Miguel avergonzado, mientras el gerente del restaurante lo miraba con una mezcla de lástima e impaciencia. «Valeria, ¿podrías ayudarme?», pidió él volviéndose hacia su recién prometida. «Miguel, esto es muy vergonzoso», respondió ella, levantándose bruscamente. «¿Me traes a un lugar como este y no puedes pagar? Esperaré en el auto». Con el rostro ardiendo de vergüenza, Miguel intentó contactar a su gerente bancario, pero ya pasaban de las 10 de la noche. Fue cuando Lucía, la joven mesera de sonrisa sincera y ojos castaños profundos, se acercó discretamente. «Señor, el restaurante quisiera ofrecer la cena como regalo por su compromiso», dijo ella, con una voz suave que contrastaba con el ambiente tenso. «No puedo aceptar», comenzó Miguel. «Por favor, insisto. A veces los momentos más especiales merecen un gesto de gentileza». Aquellos ojos sinceros ofrecieron más que una salida para una situación embarazosa, ofrecieron comprensión cuando Valeria solo demostró juicio. Al día siguiente, Miguel descubrió el motivo del rechazo de la tarjeta. Un intento de transferencia internacional sospechosa había bloqueado temporalmente sus cuentas. Resuelto el problema, intentó agradecer al restaurante, pero nadie confirmó la cortesía mencionada por Lucía. Intrigado, Miguel regresó al establecimiento buscando a la mesera, solo para descubrir que tenía el día libre. Mientras tanto, Valeria ya había publicado fotos del anillo de compromiso en redes sociales, exhibiendo la joya para sus amigas con leyendas sobre amor eterno y felicidad verdadera. Ninguna mención al incidente vergonzoso. Una semana después de la propuesta de matrimonio, el mundo de Miguel se derrumbó. Una llamada del contador de la empresa llegó como un huracán en un día de cielo despejado. «Miguel, necesitamos
Hablar urgentemente. La empresa tiene problemas serios. Al llegar a la oficina, la noticia era devastadora. Martín, su socio y amigo de infancia, había desviado una cantidad astronómica de los fondos de la empresa. No solo eso, sino que había firmado préstamos a nombre de la compañía, dejando un rastro de deudas imposibles de pagar. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntó Miguel aturdido, mientras miraba los documentos que comprobaban el fraude. Lo venía planeando por meses, Miguel, explicó el contador, señalando diversas transferencias pequeñas que habían pasado desapercibidas. Y hay más. Falsificó tu firma en varios contratos, comprometiendo tu patrimonio personal. El golpe fue meticulosamente planeado. Martín había huido del país el día anterior, llevándose consigo más de 2 millones de pesos y dejando una deuda de casi $250,000 a nombre de Miguel. Las cuentas de la empresa fueron bloqueadas y los bienes personales de Miguel entraron en proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que todo salga a la luz?, preguntó Miguel, tratando de mantener la compostura. Días, como máximo. Los acreedores ya están llamando. Si no logramos probar que fue fraude rápidamente, podrías enfrentar incluso problemas con la justicia. Con el corazón pesado, Miguel condujo hasta el lujoso apartamento donde Valeria vivía. Necesitaba contarle la verdad a su prometida. Si había alguien con quien pudiera contar en este momento difícil, sería ella, pensó. El apartamento de Valeria se encontraba en un condominio de alto nivel en el barrio más exclusivo de la ciudad. Miguel pasó por la seguridad, ya conocido por los porteros, y subió directamente al penthouse. Al tocar el timbre, escuchó risas femeninas del otro lado de la puerta. Valeria abrió, sorprendida al verlo sin previo aviso. Dentro del apartamento, 3 de sus amigas más cercanas estaban sentadas en el sofá blanco, copas de champán en mano, admirando el anillo de compromiso que Valeria exhibía como un trofeo. «Miguel, no sabía que vendrías», dijo ella dándole un beso rápido en la mejilla. «Estamos celebrando el compromiso. ¿Quieres unirte a nosotras?» «Necesitamos hablar en privado», respondió él, con un tono de urgencia que Valeria pareció no notar. «Ahora estoy con mis amigas». «Es importante, Valeria, muy importante». Reticente, ella se disculpó con sus amigas y llevó a Miguel al dormitorio. El ambiente estaba impecablemente decorado, con toques de dorado y rosa pastel, reflejo de la personalidad meticulosa y de la preferencia por el lujo de la propietaria. «¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma», comentó ella más irritada que preocupada. «Estoy arruinado, Valeria. Martín me traicionó. Desvió millones de la empresa y huyó del país. Estoy hundido en deudas y podría enfrentar problemas legales». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Valeria permaneció inmóvil, como si procesara no la tragedia personal de Miguel, sino las implicaciones para su propia vida. «¿Cómo que arruinado?», preguntó finalmente con voz fría. «¿No tienes reservas, seguros? ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?» «Valeria, confíe en él. Era mi amigo de infancia». «¿Y ahora? ¿Qué pasará con la empresa? ¿Con nuestra boda?» Sus ojos miraron su propio anillo, como si temiera perderlo. «Tendré que vender casi todo para pagar las deudas. Tal vez hasta tu auto». Miguel se refirió al Mercedes convertible que le había regalado en el aniversario de noviazgo. «¿Mi auto?». La voz de ella subió una octava. «Estás bromeando, ¿verdad? Tú me diste ese auto, es mío». «No. Puedes simplemente quitármelo». «Valeria, estoy hablando de mi vida desmoronándose. Puedo perderlo todo, incluso mi libertad. Y yo perderé mi estilo de vida, Miguel. ¿Qué pensarán mis amigas? ¿Cómo organizaré una boda digna sin dinero? ¿Ya pensaste en eso?». La expresión en su rostro cambiaba gradualmente de shock a indignación, como si ella fuera la verdadera víctima de la situación. Miguel sintió una punzada en el pecho, más dolorosa que la traición de Martín. «Necesitamos posponer la boda», continuó él, ignorando la reacción de ella. «Al menos hasta que resuelva esta situación». «¿Posponer?».
Valeria caminó hasta el tocador y comenzó a revolver nerviosamente sus perfumes importados. ¿Tienes idea del ridículo que voy a pasar? Es temporal, Valeria. Necesito tu apoyo ahora. ¿Apoyo? Ella se volvió, sus ojos verdes brillando con lágrimas que Miguel no sabía si eran de rabia o tristeza. Yo no firmé para esto, Miguel. No merezco pasar por esta humillación. En ese momento el celular de ella sonó. Valeria miró la pantalla y silenció la llamada rápidamente, pero no antes de que Miguel viera el nombre Eduardo parpadeando. El mismo Eduardo que era dueño de una concesionaria de autos importados y que siempre coqueteaba abiertamente con Valeria en eventos sociales. «Es él, ¿verdad?», preguntó Miguel sintiendo un vacío creciente en el estómago. «No seas ridículo. Es solo trabajo», se defendió ella, guardando el celular en el bolsillo. «Valeria, necesito saber, ¿estás conmigo por mí o por lo que puedo darte?». La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Valeria miró a Miguel por largos segundos antes de responder con una frialdad que él jamás había visto. «¿Realmente quieres que responda a eso?». En ese instante, Miguel comprendió. El amor que creía haber encontrado era una ilusión. La mujer frente a él amaba el estilo de vida que él proporcionaba, no al hombre detrás de los caros regalos y cenas exclusivas. «Quiero que vuelvas cuando hayas resuelto tus problemas», dijo Valeria finalmente, quitándose el anillo del dedo y colocándolo en la mesa. «No puedo lidiar con esto ahora. Tengo mi reputación que cuidar». Miguel tomó el anillo, aquel símbolo de lo que creía era amor eterno, y sintió su peso insignificante ante la revelación que acababa de tener. Al salir del apartamento, pasó por el grupo de amigas que fingían no haber escuchado la discusión, pero cuyos miradas de lástima y juicio lo siguieron hasta la puerta. En el elevador, solo, Miguel se permitió llorar por primera vez, no por las pérdidas materiales, sino por el brutal descubrimiento de que el amor que tanto valoraba era solo una transacción para Valeria. Mientras bajaba al vestíbulo, su celular vibró con un mensaje. Era del restaurante Estrella del Mar, agradeciendo su visita la semana anterior e informando que había surgido una vacante de gerente asistente, en caso de que conociera a alguien interesado. El contacto para más información era Lucía Olivares, ahora identificada como supervisora de atención. Miguel guardó el celular, sin saber que aquel mensaje aparentemente casual sería el primer paso para un giro completo en su vida. En el estacionamiento, miró su auto de lujo, probablemente el último bien que le quedaría después de la liquidación de su patrimonio. Al arrancar, la lluvia comenzó a caer, como si el cielo compartiera su tristeza. Al otro lado de la ciudad, Lucía guardaba su celular después de enviar el mensaje a Miguel. Su pequeño apartamento era simple, pero acogedor. En la mesa de la cocina, un sobre marrón contenía documentos que revelarían mucho más sobre la vida de Miguel Hernández de lo que él mismo sabía. Junto al sobre, una foto mostraba a Lucía al lado de un hombre de mediana edad que usaba el uniforme de la Policía Federal. «Fase 1 completada», murmuró ella para sí misma mientras observaba la lluvia por la ventana. «Ahora veremos de qué estás realmente hecho, Miguel Hernández». Pocos días después la noticia se esparció como fuego. Él había perdido todo. Su socio, en quien confiaba ciegamente, lo traicionó, desviando todo el patrimonio de la empresa y dejándolo hundido en una deuda de más de $250,000. Ahora la bancarrota era real y la amenaza de prisión también. Desesperado buscó apoyo en su prometida. Sugirió vender el auto de lujo para saldar parte de la deuda, pero ella, fría como mármol, rechazó categóricamente. El auto era suyo. Por derecho sentimental no renunciaría a nada. Dejó claro, no se casaría con un hombre pobre. Sin piedad, dio la espalda, abandonándolo en el momento en que él más la necesitaba. Miguel observaba la lluvia por la ventana de su apartamento, casi vacío. Los muebles principales ya habían sido vendidos para cubrir las primeras cuotas de las deudas. El sofá de cuero italiano que Valeria tanto adoraba, la cava climatizada, las obras de arte adquiridas en subastas exclusivas,
Todo se fue en menos de una semana. Quedaban solo lo esencial: una cama, un sofá simple y algunos utensilios domésticos. Su celular sonó por 10ª vez ese día. Era Eduardo, el mismo hombre cuyo nombre apareció en el celular de Valeria. Miguel dudó antes de contestar. «Hernández, necesitamos hablar». La voz grave de Eduardo sonó del otro lado de la línea. «¿Sobre qué exactamente?», respondió Miguel, conteniendo la rabia que sentía. «Sobre el auto de Valeria. Ella me buscó para una evaluación. Dijo que estás intentando quitárselo». Miguel respiró profundo antes de responder. «Ese auto está a mi nombre, Eduardo. Necesito venderlo para pagar deudas. Mira, entiendo tu situación, pero le diste el auto a ella. No puedes simplemente cambiar de opinión porque estás quebrado». La palabra quebrado golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Era así como lo veían ahora, un hombre arruinado sin valor. «Ven a la concesionaria mañana», continuó Eduardo. «Podemos llegar a un acuerdo que satisfaga a todos». Al colgar, Miguel sintió el peso de la humillación. No bastaba con perder casi todo lo que había construido. Ahora tenía que negociar con el hombre que claramente estaba interesado en su exprometida. Tal vez ya estuvieran juntos, pensó, sintiendo revolver su estómago. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Al abrir la puerta, encontró a su abogado, Carlos Méndez, con una carpeta llena de documentos bajo el brazo. «Conseguí un plazo mayor con los acreedores», dijo Carlos, entrando al apartamento y observando el espacio vacío con mirada comprensiva. «Pero necesitamos más dinero para pagar a los abogados que están analizando las pruebas contra Martín». «Ya vendí casi todo, Carlos. ¿Qué más puedo hacer? Todavía tienes el auto de tu ex, ¿cierto? Y este apartamento». «No puedo vender el apartamento ahora. El mercado está bajo y sería una pérdida segura». Carlos se sentó en el sofá desgastado y abrió su carpeta. «Miguel, seré directo. Sin más capital, tus posibilidades de revertir esta situación son mínimas. Martín dejó un rastro, pero perseguirlo internacionalmente cuesta dinero, mucho dinero. ¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 semanas como máximo, antes de que comiencen los procesos de ejecución de las deudas. Después de eso, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Miguel sabía lo que significaba. Posiblemente perdería su libertad, además de todo lo demás. «Hay una opción». Carlos dudó, como si pesara sus próximas palabras. «Una vacante en el área administrativa de aquella cadena de restaurantes que mencionaste. No es mucho, pero ayudaría a mostrar buena fe ante los acreedores». Miguel recordó el mensaje del restaurante Estrella del Mar y de Lucía, la mesera que lo había ayudado aquella noche desastrosa. La idea de trabajar como un empleado común, él que siempre había sido dueño de su propio negocio, era difícil de digerir. Pero ¿qué elección tenía? «Lo consideraré», respondió finalmente. Después de la salida de Carlos, Miguel se permitió un momento más de autocompasión antes de tomar una decisión. Tomó el celular y llamó al número que aparecía en el mensaje del restaurante. «Restaurante Estrella del Mar. Lucía, al habla». La voz suave y profesional lo sorprendió. «¿Lucía? Soy Miguel Hernández. Estuve ahí hace algunas semanas». «Claro, señor Hernández, qué bueno que llamó», respondió ella, con una animación genuina que lo desconcertó. «¿Todavía está interesado en la vacante que mencionamos?» «Para ser sincero, sí. Mi situación cambió drásticamente en las últimas semanas». Hubo una pequeña pausa del otro lado de la línea. «Entiendo. ¿Podemos hablar personalmente mañana? ¿A las 10? Estaré allí». A la mañana siguiente, Miguel se dirigió a la concesionaria de Eduardo antes de su encuentro con Lucía. El local exhibía autos importados relucientes, símbolos del estatus que él alguna vez poseyó sin esfuerzo. Eduardo lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alto, bronceado y vistiendo un traje italiano impecable, emanaba el tipo de confianza que solo el dinero puede comprar. «Miguel, qué bueno que viniste», dijo, guiándolo hasta su oficina privada. «¿Café?» «Vamos directo al punto, Eduardo». En 1910,
La oficina, decorada con fotos de Eduardo, junto a celebridades y políticos, Miguel se sintió disminuido, especialmente cuando notó, discretamente colocado sobre la mesa, un portarretratos con una foto reciente de Valeria. «El auto vale cerca de 380.000», comenzó Eduardo, ignorando la mirada de Miguel hacia la foto. «Pero considerando la depreciación y el estado actual del mercado, puedo ofrecer 320.000. Es una oferta generosa. El auto es nuevo, Eduardo. Vale al menos 420.000. En circunstancias normales, tal vez. Pero todos sabemos que no estás en posición de negociar, Miguel». La sonrisa de Eduardo ahora tenía un toque de crueldad. «Valeria me contó todo sobre tu situación». La mención de su nombre hizo hervir la sangre de Miguel. «¿Cuánto tiempo llevan juntos, Eduardo? ¿Antes o después de que ella aceptara mi propuesta de matrimonio?» Eduardo rió recostándose en su silla de cuero. «Digamos que siempre mantuvimos una amistad cercana. Muy cercana». Miguel se levantó bruscamente. «Quédate con el auto. El problema es que está a mi nombre y los acreedores pronto lo encontrarán. Buena suerte explicándoselo a Valeria». Al salir de la concesionaria, Miguel sintió una extraña sensación de liberación. Había perdido casi todo, pero al dejar el auto atrás, sintió como si también estuviera abandonando las últimas ataduras que lo unían a su antigua vida. Llegó al restaurante Estrella del Mar exactamente a las 10 de la mañana. Durante el día el lugar tenía una atmósfera diferente, más ligera, con luz natural entrando por las grandes ventanas orientadas hacia el mar. Lucía lo esperaba en la recepción, vestida con el uniforme formal del restaurante, pantalón negro, camisa blanca y un chaleco color vino con el logotipo discreto del establecimiento. «Buenos días, señor Hernández», saludó ella con una sonrisa sincera. «Gracias por venir». «Miguel, por favor», corrigió él devolviendo la sonrisa por primera vez en días. Lucía lo condujo a una sala en la parte trasera del restaurante, donde el gerente general, un hombre de mediana edad llamado Antonio, los esperaba. La conversación fue sorprendentemente directa. El restaurante necesitaba un asistente administrativo que pudiera eventualmente ayudar en el salón en días concurridos. El salario era modesto, pero incluía alimentación y flexibilidad de horarios. «Sé que es muy diferente a lo que estás acostumbrado», comentó Antonio después de explicar las responsabilidades del cargo. «Pero Lucía habló muy bien de ti». Miguel la miró sorprendido. ¿Qué podría haber dicho ella? Solo se habían encontrado una vez, la noche del desastre con Valeria. «Pareces alguien que valora la dignidad», explicó Lucía como si leyera sus pensamientos. «Es una cualidad rara hoy en día». Después de la entrevista, Lucía invitó a Miguel a almorzar en el restaurante como cortesía de la casa. Durante la comida él se sorprendió por la facilidad de la conversación. Lucía tenía 28 años, formación en administración hotelera y trabajaba en el Estrella del Mar desde hacía 3 años. Había comenzado como mesera y ahora supervisaba toda la atención. «¿Cómo acabaste aquí?», preguntó Miguel genuinamente curioso sobre su trayectoria. «Siempre amé la hospitalidad», respondió ella, sus ojos castaños brillando con pasión. «Hay algo especial en crear momentos para las personas, ¿sabes? Una cena puede ser solo una comida o puede ser un recuerdo que alguien llevará para siempre». La simplicidad y sinceridad de Lucía eran refrescantes después de meses de convivencia con personas como Valeria y sus amigos, siempre calculando el valor de cada interacción. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Cómo pasaste de empresario a candidato a asistente administrativo?». Miguel dudó. La historia era dolorosa y humillante, pero había algo en los ojos de Lucía que lo animó a compartir. Le contó todo: la traición de Martín, las deudas, el abandono de Valeria, la pérdida de los bienes. Esperaba ver lástima o juicio en su rostro, pero encontró solo comprensión. «¿Sabes lo que veo, Miguel?», dijo ella después de escuchar atentamente. «Un hombre que fue probado de la peor manera posible y aún así mantiene su dignidad. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria». Algo dentro de Miguel se calentó con aquellas palabras. Por más simples que fueran, tocaron una verdad que él había olvidado durante años de éxito material.
¿Cuándo puedo comenzar?, preguntó con nueva determinación. Mañana mismo, si estás disponible, sonrió Lucía. Miguel inició su nueva vida al día siguiente. Los primeros días fueron difíciles. Aprender un nuevo sistema, adaptarse a la rutina del restaurante, lidiar con proveedores. Sus manos, acostumbradas solo a firmar documentos y teclear correos electrónicos, ahora también cargaban cajas, organizaban inventario y ocasionalmente ayudaban a servir mesas cuando el movimiento era intenso. Lo más sorprendente fue percibir cómo Lucía era respetada y admirada por todos. Desde los chefs temperamentales hasta los meseros más jóvenes, todos la trataban con deferencia no por el cargo, sino por el carácter. Ella conocía a cada empleado por su nombre, sabía de sus historias, sus problemas, sus aspiraciones. Una noche, después del turno, Miguel ayudaba a cerrar el restaurante cuando encontró a Lucía en la terraza, observando el mar. Ella sostenía una copa de vino tinto y había otra, llena, en la mesa a su lado. «Pensé que querrías celebrar tu primera semana», dijo ella, señalando la copa vacía. «Gracias», respondió él uniéndose a ella y tomando la copa. «Ha sido esclarecedor». «¿En qué sentido?» «Nunca imaginé que trabajaría tan duro por tan poco», rió él sin amargura. «Pero tampoco nunca me sentí tan útil». Lucía sonrió, su rostro suavemente iluminado por las luces de la terraza. «¿Sabes lo que aprendí a lo largo de los años, Miguel? Que las personas raramente son quienes aparentan ser. Algunas parecen fuertes, pero se desmoronan al primer obstáculo. Otras parecen frágiles, pero tienen una fuerza interior increíble». «¿Y en qué categoría me pones?», preguntó él, medio en broma, medio en serio. Lucía lo miró, sus ojos penetrantes como si pudieran ver más allá de las capas de protección que él había construido a lo largo de la vida. «Todavía estoy decidiendo», respondió ella con una pequeña sonrisa enigmática. En ese momento el celular de Miguel sonó. Era un número desconocido. Atendió, alejándose un poco. «¿Miguel Hernández?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es comandante Andrés Morales de la Policía Federal. Encontramos a Martín Almada». El corazón de Miguel se aceleró. La mención del nombre de su ex socio trajo una ola de emociones contradictorias. «¿Dónde?», fue todo lo que pudo preguntar. «En Argentina. Intentó usar una de las tarjetas de la empresa y fue identificado. Estamos trabajando en la extradición, pero necesitamos su cooperación para fortalecer el caso». «Cualquier cosa que necesiten», respondió Miguel, sintiendo una esperanza renovada. Al colgar notó que Lucía lo observaba con una expresión difícil de descifrar. Por un instante pareció que ella ya sabía de qué se trataba la llamada, pero la impresión desapareció tan rápidamente como surgió. «¿Buenas noticias?», preguntó ella. «Tal vez el comienzo de ellas», respondió Miguel, volviendo a unirse a ella en la contemplación del mar nocturno. Lo que él no percibió fue el pequeño suspiro de alivio que escapó de los labios de Lucía, ni el modo como ella discretamente envió un mensaje de texto antes de guardar el celular nuevamente. En los días que siguieron, Miguel dividió su tiempo entre el trabajo en el restaurante y reuniones con la Policía Federal. El caso contra Martín se estaba construyendo meticulosamente, y cada nuevo descubrimiento revelaba la extensión de la traición. No había sido solo un desvío reciente, sino un esquema planeado a lo largo de años, con cuentas en el exterior y documentos falsificados. Una tarde, mientras organizaba facturas en la oficina del restaurante, Miguel recibió una visita inesperada. Valeria, impecablemente vestida y maquillada, entró como si todavía fuera parte de su vida. «Miguel, necesitamos hablar», dijo ella sin saludarlo. Él continuó organizando los papeles sin levantar los ojos. «No tenemos nada de qué hablar, Valeria. Es sobre el auto. Eduardo dijo que te negaste a venderlo. El auto está a mi nombre. Será usado para pagar a acreedores». Valeria se acercó, su perfume caro invadiendo la pequeña oficina. «Migue». Su voz se suavizó, usando el apodo que solía funcionar cuando ella quería algo. «Sé que cometí un error. Me asusté con todo lo que pasó. Podemos volver a empezar». Miguel finalmente la miró. Valeria
Estaba aún más hermosa de lo que recordaba, pero ahora podía ver a través de la belleza física. Veía la manipulación en sus ojos, la falsedad en su sonrisa. ¿Por qué el interés repentino, Valeria? Todavía estoy quebrado, como a tu amigo Eduardo le gusta decir. ¿Un rubor de vergüenza? ¿O sería rabia? Coloreó las mejillas de ella. Eduardo es un idiota. Y escuché que la policía encontró a Martín, que podrías recuperar parte del dinero. Así que era eso. La perspectiva de recuperación financiera había despertado nuevamente su interés. Miguel casi rió por lo predecible de la situación. Aunque recupere cada centavo, Valeria, nunca volveríamos a estar juntos. ¿Por qué no? Ella parecía genuinamente sorprendida, como si el rechazo fuera un concepto extraño para ella. Porque ahora sé exactamente quién eres. Y más importante, sé quién soy yo. En ese momento, Lucía entró en la oficina con una pila de documentos. Se detuvo al ver a Valeria y una mirada de reconocimiento cruzó su rostro. «Disculpa, ¿estoy interrumpiendo algo?», preguntó Lucía con voz profesional. «No, la señora ya se iba», respondió Miguel, sosteniendo la mirada furiosa de Valeria. «¿Es ella?». Valeria miró a Lucía de arriba a abajo, con desdén apenas disimulado. «¿La mesera? ¿Es por ella que estás trabajando en este lugar?». Miguel sintió una súbita rabia ante el tono despectivo con que Valeria se refería a Lucía y al restaurante. «Lucía tiene más integridad en el dedo meñique de lo que tú jamás tendrás, Valeria. Ahora, por favor, retírate antes de que pida a seguridad que te escolte». Valeria palideció, no acostumbrada a ser tratada con tal firmeza por Miguel. Miró de uno a otro, su mente claramente procesando la nueva dinámica. «Te arrepentirás», siseó ella antes de salir, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros en la pared. Un silencio incómodo siguió a la salida tempestuosa de Valeria. Lucía colocó los documentos en la mesa y se volvió para salir. «Lucía», llamó Miguel haciéndola detenerse. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, volviéndose para mirarlo. «Por ayudarme a ver lo que realmente importa». Una sonrisa suave curvó los labios de ella. «A veces necesitamos perderlo todo para encontrar algo que valga la pena, Miguel». Mientras ella salía, Miguel reflexionó sobre aquellas palabras. Era verdad, había perdido casi todo: dinero, estatus, relación, pero estaba de alguna manera encontrando una versión de sí mismo que nunca había conocido. Una versión más fuerte, más auténtica. Lo que él no sabía era que su jornada de autodescubrimiento apenas comenzaba y que los secretos detrás de su repentina caída y de la presencia constante de Lucía eran más complejos de lo que podría imaginar. Aquella noche, en su pequeño apartamento en la parte trasera del restaurante, alojamiento ofrecido por Antonio, cuando supo que Miguel había sido forzado a vender su inmueble para pagar parte de las deudas, miró hacia el cielo estrellado por la ventana y sintió por primera vez en semanas que tal vez habría un camino para reconstruir su vida. No como antes, con lujos vacíos y relaciones superficiales, sino algo más genuino, más verdadero. Lo que él no vio fue a Lucía, del otro lado de la calle, observando su ventana con una expresión dividida entre culpa y determinación, antes de entrar en un auto discreto, donde un hombre de mediana edad la esperaba. «¿Todo está marchando conforme a lo planeado?», preguntó el hombre. «Sí», respondió ella mirando una última vez hacia la ventana iluminada. «Pero estoy comenzando a cuestionar si estamos haciendo lo correcto». El hombre siguió su mirada y suspiró. «Recuerda por qué empezamos esto, Lucía. Es demasiado tarde para dudas». Sin alternativas, él aceptó el humilde empleo ofrecido por la misma mesera, trabajar como mesero. Aunque herido en su orgullo, vio en aquella oportunidad una forma de volver a empezar. Mientras limpiaba mesas y servía platos, la joven que le había tendido la mano se convertía en su mayor aliada. Con gestos simples, una sonrisa, un café caliente, palabras de aliento, ella reencendía la llama de la esperanza en su pecho. Mientras tanto, la antigua prometida intentaba mantener su estilo de vida lujoso. Fue entonces que surgió una oferta tentadora.
Un empresario recién enriquecido la invitó a ser su asistente personal, prometiendo un salario generoso, viajes y estatus. Sin pestañear, ella aceptó. Pero había algo que ella no sabía. Toda aquella situación era parte de un gran plan. 3 meses pasaron desde que Miguel comenzara a trabajar en el restaurante Estrella del Mar. El otoño llegaba a su fin, trayendo las primeras brisas frías del invierno. Los cambios en la naturaleza espejaban las transformaciones en la vida de Miguel, de los colores vibrantes y calor intenso, a la sobriedad e introspección. Aquella mañana de sábado, el restaurante estaba especialmente concurrido. Una convención de empresarios del sector inmobiliario, irónicamente, el mismo ramo en el que Miguel solía actuar, ocupaba el salón principal. Entre meseros apresurados y clientes exigentes, Miguel coordinaba el flujo con una eficiencia que sorprendía incluso a Antonio, el gerente general. «Nunca vi a alguien adaptarse tan rápidamente», comentó Antonio, observando cómo Miguel resolvía un problema con una reserva duplicada. «Es como si hubieras nacido para esto». Miguel sonrió, pero sus ojos traicionaban un destello de melancolía. Había días en que la transición aún dolía. Cuando reconocía a algún ex cliente o socio de negocios, sentía el peso de las miradas, curiosas y a veces condescendientes. Hoy era uno de esos días. «Mesa 15, pedido especial», dijo Lucía, aproximándose con expresión preocupada. «Eduardo Castillo y su acompañante». El nombre hizo contraer el estómago de Miguel. Eduardo, el hombre que ahora exhibía a Valeria como un trofeo por la ciudad. «Puedo pedir a otro mesero que los atienda», sugirió Lucía, tocando levemente su brazo. «No», respondió Miguel enderezando los hombros. «Yo mismo me encargo». Al Sendus acercarse a la mesa, Miguel sintió todos los músculos del cuerpo tensos. Eduardo estaba impecablemente vestido, como siempre, su Rolex centelleando bajo las luces del restaurante. A su lado no estaba Valeria, sino una mujer más joven, de apariencia extranjera. «Miguel Hernández», exclamó Eduardo con falsa cordialidad. «No esperaba encontrarte, atendiendo mesas». La mujer miró curiosamente de uno a otro, sintiendo la tensión en el aire. «Señor Castillo, bienvenido a la Estrella del Mar», respondió Miguel con voz profesional. «¿Qué puedo servirles hoy?» Eduardo sonrió saboreando el momento. «Estoy sorprendido. Pensé que ya habrías desistido de este trabajo temporal. Al fin y al cabo, escuché que tu ex socio fue encontrado y parte del dinero recuperado». La mención a Martín golpeó a Miguel como un impacto inesperado. ¿Cómo sabía Eduardo esto? La información sobre la captura y potencial extradición de Martín aún no era pública. «Sorprendentemente, descubrí que me gusta aquí», respondió Miguel, manteniendo la compostura. «Nuestro especial hoy es pescado fresco con salsa de alcaparras y limón siciliano. Recomiendo acompañarlo con el vino blanco de la casa». «Siempre el diplomático», rió Eduardo, claramente decepcionado por no lograr provocarlo. «2 copas de champán para empezar y dile a tu supervisora que el servicio necesita mejorar. Llevamos esperando 10 minutos». Miguel asintió y se alejó, respirando profundo para controlar la ira. Al pasar por el bar, Lucía lo interceptó. «¿Está todo bien?», preguntó ella con preocupación genuina en su voz. «Él sabe sobre Martín», murmuró Miguel. «¿Cómo es posible? La Policía Federal garantizó total discreción». Una sombra cruzó el rostro de Lucía, tan rápida que podría haber sido imaginación. «Probablemente tiene contactos», respondió ella, evitando su mirada. «Estabas en la cima del mundo empresarial, Miguel. La información se filtra». Él asintió no completamente convencido, pero sin tiempo para profundizar en la cuestión. La noche prosiguió sin mayores incidentes, aunque Eduardo se empeñó en dejar una propina excesivamente generosa al salir, en un claro gesto de humillación. Después del cierre del restaurante, Miguel encontró a Lucía en la terraza que se había convertido en su refugio compartido en las últimas semanas. Ella ya estaba allí, 2 copas de vino preparadas como si supiera que él necesitaría desahogarse. «Estaba tratando de provocarme», dijo Miguel, aceptando la copa que ella ofrecía.
¿Y lo logró?, preguntó Lucía, sus ojos estudiándolo, con aquella intensidad que lo dejaba simultáneamente incómodo y fascinado. Menos de lo que esperaba, admitió él. Hace 3 meses habría perdido completamente el control. 3 meses pueden cambiar a una persona. O revelar quién realmente es. Un silencio confortable se estableció entre ellos. Era una de las cosas que Miguel más apreciaba en Lucía, la capacidad de compartir silencios sin incomodidad. «Tengo una sorpresa para ti», dijo ella finalmente, extendiendo un sobre. Miguel lo abrió, confuso. Dentro había un boleto de autobús para Acapulco y la reserva de una pequeña cabaña frente al mar. «¿Qué? No has tomado un día libre desde que comenzaste aquí», explicó Lucía. «Y coincide con mi próximo descanso también. Pensé que podríamos...». Dudó, repentinamente insegura. «Siempre mencionas cuánto extrañas el mar». Miguel miró los documentos, conmovido por el gesto. No era solo el viaje en sí, sino el hecho de que ella había prestado atención a detalles sobre él, cosas que mencionó casualmente en conversaciones. «Es perfecto», respondió él sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba hace mucho tiempo. «Pero no puedo aceptar que pagues por esto». «No pagué», sonrió. «Ella. Son cortesías de un hotel asociado al restaurante. Iban a expirar a fin de mes». Había algo en la manera como ella evitaba su mirada que sugirió a Miguel que no era toda la verdad, pero decidió no presionar. El gesto era genuino, independientemente de cómo había sido arreglado. «Gracias», dijo él simplemente, cubriendo la mano de ella con la suya. El toque, tan casual como significativo, envió una corriente eléctrica entre ambos. Por un momento, pareció que el tiempo se había detenido. Miguel percibió cuán importante Lucía se había vuelto en su vida, no solo como colega o amiga, sino como alguien que había reencendido algo dentro de él que juzgaba perdido. «Lucía». El momento fue interrumpido por el celular de ella, que vibró insistentemente. Ella miró la pantalla y su rostro cambió de expresión. «Necesito atender», dijo, alejándose rápidamente. Miguel la observó caminar hasta el otro lado de la terraza, hablando en voz baja. Había una tensión en sus hombros que no combinaba con la Lucía relajada de momentos antes. Cuando ella regresó, algo había cambiado. «¿Está todo bien?», preguntó Miguel. «Sí, solo asuntos familiares», respondió ella, visiblemente incómoda. «Necesito irme más temprano hoy. ¿Aún estamos de acuerdo para el fin de semana?». Él asintió, sintiendo que había más en aquella historia, pero respetando su privacidad. «Hasta mañana, entonces», dijo ella, recogiendo su bolso y saliendo apresuradamente. Miguel permaneció en la terraza por más tiempo, contemplando las luces de la ciudad reflejadas en el mar. Su instinto le decía que había algo que Lucía no le estaba contando, tal vez muchas cosas, pero el mismo instinto que lo alertaba también lo hacía confiar en ella de una manera que no podía explicar racionalmente. Al día siguiente, un viernes atípicamente tranquilo en el restaurante, Miguel recibió una llamada de la Policía Federal. El comandante Andrés Morales quería encontrarse con él con urgencia. Acordaron un horario después del turno, en un café discreto cerca de la costa. El comandante Morales era un hombre de presencia imponente, alto, de hombros anchos, cabello entrecano y ojos azules penetrantes que parecían analizar cada reacción. Miguel lo encontró ya sentado en una mesa apartada, un café sin tocar frente a él. «Señor Hernández, agradezco que haya venido», dijo el comandante, indicando la silla frente a él. «¿Alguna novedad sobre Martín?», preguntó Miguel yendo directo al punto. «Sí y no», respondió Morales tamborileando los dedos en la mesa. «Conseguimos la extradición, pero hay complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». «No estaba solo. Tenía un socio, alguien que lo ayudó a planear y ejecutar el golpe, alguien que sigue libre». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina. «¿Quién?». El comandante deslizó una carpeta sobre la mesa. «Eso es lo que estamos tratando de descubrir, y creemos que usted puede ayudarnos». Miguel abrió la carpeta.
Dentro había fotos de vigilancia mostrando a Martín en diferentes lugares, siempre acompañado por una figura encapuchada cuyo rostro nunca aparecía claramente. No reconozco. A esta persona, dijo Miguel frustrado. ¿Cómo puedo ayudar? No es por el reconocimiento facial que esperamos su ayuda, explicó Morales. Es por el patrón. Esta persona tenía acceso privilegiado a su empresa, conocía sus rutinas, las contraseñas bancarias, todo. Tiene que ser alguien cercano. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Miguel. ¿Valeria? ¿Mi ex prometida? Ya la investigamos. No tiene capacidad técnica para esto, aunque se haya beneficiado indirectamente. Creemos que es alguien con conocimiento específico en finanzas y tecnología. Miguel pasó los dedos por su cabello, tratando de procesar la información. Todos los empleados de confianza fueron investigados, continuó. No encontramos nada, pero hay algo que me intriga. ¿Qué? La rapidez con que su vida se derrumbó y se reconstruyó. No creo en coincidencias, señor Hernández. El restaurante donde trabaja, la mesera que lo ayudó, incluso la captura de Mindogenon. Martín, todo parece conectado de alguna forma. Miguel sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Está sugiriendo que Lucía...? El comandante cerró la carpeta bruscamente. No estoy sugiriendo nada específico, solo pido que mantenga los ojos abiertos. El criminal que buscamos es meticuloso, paciente, y está muy, muy cerca de usted. El encuentro terminó con más preguntas que respuestas. Miguel caminó lentamente de regreso al restaurante, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Sería posible que Lucía estuviera involucrada de alguna forma? La idea parecía absurda. Ella era la única persona que le había tendido la mano cuando todos le dieron la espalda. Y sin embargo, había pequeños detalles que no encajaban. Las llamadas misteriosas, el conocimiento sobre asuntos que no debería dominar, la forma como apareció en su vida exactamente cuando todo se derrumbaba. Al llegar al restaurante la encontró en la 1900 oficina organizando la nómina. Ella sonrió al verlo, aquella sonrisa sincera que siempre lo hacía cuestionar sus dudas. ¿Cómo fue el encuentro con la policía?, preguntó ella casualmente. Miguel dudó por un segundo. ¿Cómo sabías que estaba con la policía? La sonrisa de Lucía vaciló brevemente. Lo mencionaste esta mañana, ¿recuerdas? Cuando pediste salir más temprano, ¿lo había pedido? Miguel no lo recordaba, pero los últimos días habían sido confusos. Podría fácilmente haberlo olvidado. Claro, respondió forzando una sonrisa. Fue esclarecedor. Buenas noticias sobre Martín, en parte. Todavía hay muchas piezas faltando en el rompecabezas. Lucía lo estudió por un momento, como si intentara leer más allá de sus palabras. A veces, las respuestas están justo frente a nosotros, dijo. Ella finalmente. Solo necesitamos estar dispuestos a verlas. La frase flotó en el aire como un enigma. Miguel sintió un escalofrío, incierto de si era un consejo genuino o algo más. ¿Aún vamos a Acapulco mañana?, preguntó ella, cambiando de tema. Sí, claro, respondió él automáticamente. Excelente. Su sonrisa volvió luminosa como siempre. Será bueno alejarnos de todo esto por un día, ¿no crees? Miguel asintió, tratando de ignorar la voz del comandante Morales resonando en su mente. El criminal que buscamos está muy, muy cerca de usted. A la mañana siguiente, Miguel esperaba en la estación de autobuses con una pequeña mochila. El autobús para Acapulco partiría en 20 minutos y no había señal de Lucía. Intentó llamarla varias veces, pero todas las llamadas caían en el buzón de voz. Cuando faltaban apenas 5 minutos para la partida, recibió un mensaje. Emergencia familiar. No podré ir. Disfruta el viaje de todos modos. Te lo mereces. Te compensaré cuando vuelva. Lucía. Miguel se sentó en un banco cercano, decepcionado y confuso. Era la segunda vez que emergencias familiares interrumpían momentos importantes entre ellos. Miró el boleto en su mano considerando sus opciones. Podría simplemente regresar al restaurante y trabajar, como hacía todos los días.
o podría ir solo, aprovechar el tiempo para reflexionar. La segunda opción ganó. Tal vez un día lejos, de todo, del restaurante, de las investigaciones y sí, incluso de Lucía, le daría la claridad que tanto necesitaba. La cabaña en Acapulco era modesta, pero encantadora. Una pequeña construcción de madera con vista a una playa casi desierta, separada de las propiedades vecinas por una vegetación densa. Miguel dejó su mochila en la habitación y caminó hasta la arena sintiendo el sol tibio de la mañana en su rostro. Por primera vez en meses, se permitió simplemente existir, sin pensar en el pasado o en el futuro. Pasó horas nadando, caminando, por la playa y leyendo un libro que encontró en el estante de la cabaña. Al atardecer se sentó en la terraza con una cerveza fría, observando el sol ponerse en el horizonte. Fue entonces cuando notó el sobre colocado discretamente bajo la puerta. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía que reconoció inmediatamente. Lucía. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había una carta y varias fotografías. La primera mostraba a Lucía, más joven, al lado de un hombre, con uniforme policial. La segunda, Martín entrando en un edificio comercial. La tercera, Miguel y Valeria en su antiguo apartamento, claramente tomada desde algún punto de observación externo. Sintiendo el corazón acelerarse, comenzó a leer. La carta. Miguel, cuando leas esto ya estaré lejos. Sé que tengo muchas explicaciones que dar, y esta es mi forma cobarde de hacerlo. Mi nombre verdadero es Lucía Morales. Sí, Morales, el mismo apellido del comandante Andrés Morales, que no es solo mi superior en la Policía Federal, sino también mi padre. Hace 3 años comenzamos a investigar una red de lavado de dinero y fraudes inmobiliarios. El rastro nos llevó hasta Martín Almada, tu ex socio. Pero Martín era solo una pieza de un rompecabezas mayor. Necesitábamos saber quién más estaba involucrado, y eso incluía investigarte a ti y a todos a tu alrededor. Al principio, creíamos que podrías ser cómplice. El plan era simple: arruinar tu vida financiera, observar tus reacciones y ver si recurrirías a contactos criminales para reponerte. Fui designada para acercarme y monitorear tus pasos. El restaurante, la casualidad de nuestro encuentro, la oferta de empleo, todo fue meticulosamente planeado. Incluso la traición de Martín fue orquestada por nosotros, con todo tu dinero seguro en cuentas bloqueadas por la justicia. Pero algo inesperado ocurrió. Cuanto más te observaba, más me daba cuenta de que eras exactamente lo que aparentabas: un hombre honesto, que confió en las personas equivocadas. Tu reacción a la pérdida de todo, la dignidad con que enfrentaste la humillación, la determinación para volver a empezar, me mostró un carácter que nunca encontré en nadie antes. Y entonces cometí el error más grave para una agente. Me enamoré del objetivo de la investigación. Pasé meses dividida entre mi deber y mis sentimientos. Intenté alejarme varias veces. ¿Recuerdas las emergencias familiares? Pero siempre volvía, incapaz de completar mi misión e igualmente incapaz de abandonarte. Ayer finalmente descubrimos al verdadero socio de Martín, Eduardo Castillo. No es solo un vendedor de autos de lujo, sino el financiador de una extensa red de fraudes. Su interés en Valeria nunca fue romántico. Ella es solo un medio para monitorear tus pasos y descubrir cuánto sabes. La operación para arrestarlo ocurre hoy. No puedo arriesgar tu seguridad, por eso te envié lejos. La cabaña es segura, pertenece a la Policía Federal. Quédate hasta mañana, cuando todo estará resuelto. En cuanto a tu dinero, todo será devuelto. Tu inocencia está comprobada y tu reputación será restaurada. Mi padre se encargará personalmente de eso. No espero tu perdón. La traición, incluso con buenas intenciones, sigue siendo traición. Solo quiero que sepas que, en medio de todas las mentiras, lo que siento por ti es la única verdad absoluta. Adiós, Miguel. Encuentra la felicidad que mereces. Con amor, Lucía. Miguel dejó caer la carta sobre la mesa, aturdido por las revelaciones. Todo había sido una farsa: su bancarrota,
la traición de Martín, incluso su empleo en el restaurante. Y Lucía, ella nunca fue quien decía ser. Y aún así, en medio de la ira y confusión, una extraña calma lo envolvió. Las piezas finalmente encajaban. Las llamadas misteriosas, el conocimiento sobre asuntos que ella no debería saber, la coincidencia de su aparición cuando más necesitaba ayuda. Miró las fotografías nuevamente. La imagen de Lucía junto a su padre mostraba a una joven determinada, con aquella misma mirada intensa que tanto lo intrigaba. La diferencia es que ahora entendía lo que había detrás de aquella mirada. No era solo interés o cariño, sino el conflicto de alguien dividido entre el deber y los sentimientos. Tomó el celular, impulsado por el deseo de llamarla, de escuchar su voz una última vez. Se detuvo al darse cuenta de que ni siquiera sabía si el número que tenía era realmente de ella. ¿Cuántas mentiras más habían sido contadas? ¿Qué más no sabía sobre la mujer de quien se estaba enamorando? La noche cayó sobre la playa, trayendo consigo una brisa fría que erizó su piel. Miguel entró a la cabaña y se acostó en la cama, mirando el techo de madera. El sueño no vendría fácilmente esta noche, no con tantos pensamientos arremolinándose en su mente. En algún momento durante la madrugada, su celular sonó. La pantalla mostraba número desconocido. Con el corazón acelerado contestó. «¿Miguel?» La voz de Lucía sonaba diferente por teléfono, más formal, como si hablara con un extraño. «¿Por qué llamaste?», preguntó él, tratando de mantener la voz firme. «Para decirte que está hecho. Eduardo fue arrestado hace una hora. Valeria también está bajo custodia, aunque probablemente sea liberada pronto». Ella no tenía conocimiento completo de las actividades de él. ¿Y Martín? Confesó todo a cambio de reducción de pena. «Tu nombre está completamente limpio, Miguel. Los fondos bloqueados serán liberados en los próximos días». Un silencio pesado se estableció entre ellos. «¿Leíste mi carta?» No era una pregunta. La leí. ¿Y? Miguel cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones en su pecho. «No sé qué decir, Lucía, o cualquiera que sea tu nombre verdadero». «Es Lucía, en realidad», respondió ella, su voz traicionando una vulnerabilidad que él raramente escuchaba. «Eso al menos es verdad». ¿Qué más fue verdad? La pregunta escapó más dura de lo que pretendía. Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Todo lo que importa», respondió ella finalmente. «Lo que sentí, lo que siento». «Es real, Miguel». Él quería creer. Parte de él ya creía, pero la herida de la manipulación era demasiado reciente. «Necesito tiempo», dijo él, «para procesar todo esto». «Entiendo», respondió ella, y él podía oír el esfuerzo para mantener la compostura. «Mañana por la mañana, un oficial vendrá a buscarte. Te llevará al banco, donde tu acceso a las cuentas será restaurado. Tu vida puede volver a la normalidad». «Normal», la palabra sonó extraña. ¿Qué era normal ahora? Volver al mundo de los negocios, retomar su antigua vida como si nada hubiera pasado. Después de todo lo que vivió, después de todo lo que aprendió sobre sí mismo, sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de las conexiones genuinas. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué sucede ahora?» «Seré transferida», respondió ella, y por primera vez, él escuchó un temblor en su voz. Es el protocolo cuando un agente se involucra emocionalmente con un objetivo, probablemente al norte del país. Entonces, nunca más nos veremos. Es mejor así, Miguel. Mereces un nuevo comienzo sin complicaciones. Él quería decir más. Quería expresar la confusión de sentimientos que lo desgarraba, la traición, la ira, pero también a la gratitud, porque ella había aparecido en su vida, por haberlo ayudado a descubrir una fuerza que no sabía que poseía. «Adiós, Lucía», fue todo lo que consiguió decir. «Adiós, Miguel». La llamada terminó, dejando solo el silencio de la noche y el distante sonido de las olas rompiendo en la playa. Miguel permaneció despierto hasta el amanecer, contemplando no solo el pasado que había perdido, sino el futuro que ahora se abría frente a él.
Un futuro donde tendría que decidir quién realmente quería ser. El sol nació sobre el mar, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Una nueva página se abría en su vida. Quedaba por saber qué escribiría en ella. En un reencuentro tenso en el restaurante donde él ahora trabajaba, ella se burló de él abiertamente. Lo que ella no esperaba era la revelación. Él nunca había perdido nada. La bancarrota fue una escenificación meticulosamente planeada para probar su lealtad. El empresario que la contrató era cómplice del plan. El cheque que recibió era falso. El empleo prometedor no era más que una trampa para revelar su verdadero carácter. Conmocionada, ella intentó justificarse, alegando que había sido presionada por las circunstancias, pero él, sereno, solo dijo: «El amor verdadero no abandona». Al primer tropiezo. El tuyo fue el primero en huir. Al darle la espalda, terminó definitivamente cualquier vínculo con aquel pasado de ilusiones. La historia, sin embargo, aún reservaba un nuevo giro. 6 meses pasaron desde aquella noche en Acapulco. El invierno había cedido lugar a la primavera, que a su vez anunciaba la llegada inminente del verano. Las transformaciones de la naturaleza parecían acompañar los cambios en la vida de Miguel. Con su dinero recuperado y su nombre limpio, podría haber retomado su antigua vida, vuelto al mercado inmobiliario, comprado un penthouse lujoso, adquirido un nuevo auto importado. Pero algo fundamental había cambiado dentro de él. En vez de reconstituir su imperio empresarial, Miguel hizo elecciones sorprendentes. Primero, compró el restaurante Estrella del Mar, que estaba a la venta desde que Antonio decidió jubilarse. Después, creó una fundación para ayudar a pequeños emprendedores que habían sido víctimas de fraudes financieros. Finalmente, se mudó a un apartamento modesto con vista al mar, confortable pero lejos del lujo ostentoso que antes consideraba indispensable. Aquella mañana soleada de domingo, Miguel caminaba por la playa, observando familias que aprovechaban el día. Niños construían castillos de arena, parejas de ancianos andaban de la mano a orillas del agua, jóvenes jugaban voleibol de playa. Escenas cotidianas que antes le habrían parecido banales, pero que ahora cargaban una belleza particular. Su celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carlos, su abogado y ahora amigo cercano. «Tengo noticias sobre Valeria», dijo Carlos sin rodeos. Miguel dejó de caminar, sintiendo una inquietud familiar. Tras su arresto temporal y subsecuente liberación, Valeria había desaparecido del mapa. Ninguna publicación en redes sociales, ninguna aparición en eventos de socialites. Una desaparición que intrigaba a Miguel, menos por el interés personal y más por la curiosidad sobre su destino. ¿Qué ocurrió? Está de vuelta en la ciudad, y por lo que supe, completamente en bancarrota. Eduardo escondió bien el dinero antes de ser arrestado y ella no consiguió acceso a nada. Está viviendo con su madre en un barrio alejado. ¿Cómo descubriste eso? Ella me buscó. La vacilación en la voz de Carlos era palpable. Quiere una oportunidad para hablar contigo. Dijo que tiene algo importante que revelar. Miguel suspiró, pasando la mano por su cabello que ahora mantenía más corto. Valeria pertenecía a un capítulo cerrado de su vida. ¿Qué podría querer ahora? No tengo interés, Carlos. Mencionó a Lucía. El nombre golpeó a Miguel como una ola inesperada. 6 meses sin noticias, sin saber dónde estaba o qué hacía. 6 meses tratando de comprender sus propios sentimientos respecto a una mujer que entró en su vida como una agente encubierta y salió dejando marcas indelebles. ¿Qué sabe ella sobre Lucía? No quiso decir. Insiste en que necesita hablar personalmente. Miguel miró hacia el horizonte, donde el cielo encontraba el mar en una línea perfecta. Parte de él quería dejar el pasado sepultado. Otra parte, sin embargo, ansiaba respuestas. Un desenlace que nunca realmente tuvo con Lucía. Está bien, decidió finalmente. ¿Dónde y cuándo? Esta noche en el restaurante. Ella sugirió una cena. ¿En el Estrella del Mar? Miguel no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué allí? Dijo que era el lugar más apropiado para lo que tiene que decir. La conversación terminó con Miguel
prometiendo estar en el restaurante a las 8 p.m. Mientras retomaba su caminata, no pudo dejar de sentir que algo importante estaba a punto de suceder. El destino, que tantas veces lo había sorprendido en los últimos meses, parecía preparar otra de sus vueltas de tuerca. El restaurante Estrella del Mar estaba casi vacío aquella noche de domingo, exactamente como Miguel había planeado al definir el horario de funcionamiento reducido los fines de semana. Solo 3 mesas ocupadas, todas en áreas distantes una de la otra, para garantizar privacidad. El ambiente estaba iluminado principalmente por velas y pequeñas lámparas que creaban un clima íntimo, realzado por la vista al mar nocturno a través de los grandes ventanales. Miguel llegó media hora antes de lo acordado. Vestía pantalón oscuro y camisa azul, sin corbata, una versión más relajada de su antiguo aspecto corporativo. Saludó a los empleados por su nombre, intercambiando breves palabras con cada uno. Esta proximidad con el equipo era algo que cultivaba con orgullo desde que asumió la propiedad del restaurante. A las 8 en punto, Valeria entró. A primera vista, parecía la misma mujer deslumbrante que él había conocido. Cabello rubio, impecable, maquillaje perfecto, postura elegante, pero una mirada más atenta revelaba cambios sutiles. El vestido, aunque elegante, no era de marca de lujo. Las joyas habían sido sustituidas por piezas más discretas, y sus ojos, antes confiados y a veces arrogantes, ahora cargaban una vulnerabilidad inédita. Miguel la recibió con educación formal, conduciéndola hasta una mesa reservada en la terraza, el mismo lugar donde solía conversar con Lucía después del expediente. «Compraste el restaurante», comentó Valeria mirando alrededor con curiosidad. «No esperaba eso de ti». «Yo tampoco», admitió Miguel acomodándose frente a ella. «La vida nos lleva por caminos sorprendentes». Un mesero se acercó para anotar los pedidos. Valeria dudó ante el menú, claramente calculando precios. Un comportamiento que Miguel jamás había presenciado durante su relación. «Pide lo que quieras», dijo él notando su incomodidad. «Es por mi cuenta». «Gracias», murmuró ella, y la gratitud en su voz sonaba genuina. Después de hacer los pedidos, una entrada ligera para ambos y solo agua para Valeria, que explicó estar economizando. Un silencio incómodo se estableció ya entre ellos. «Entonces», comenzó Miguel decidiendo ir directo al punto, «Carlos mencionó que tenías algo importante que decirme. Algo sobre Lucía». Valeria se acomodó en la silla como si reuniera coraje. «Antes de hablar sobre ella, necesito decir algo sobre mí». Sus ojos encontraron los de Miguel con una intensidad inesperada. «Quiero pedir disculpas, no solo por cómo actué cuando estabas en dificultades, sino por todo. Por nunca haber sido la persona que merecías». La sinceridad de la declaración tomó a Miguel por sorpresa. Esperaba manipulación, tal vez un intento de reconquistar su confianza, ahora que estaba financieramente estable nuevamente. No esperaba un pedido genuino de disculpas. «¿Por qué ahora, Valeria?» «Porque lo perdí todo», respondió ella simplemente. «No solo el dinero y el estatus, sino mi dignidad, mi autorrespeto. Eduardo me usó, así como yo te usé a ti. Creo que es lo que llaman karma». Miguel la observó atentamente, buscando señales de la antigua Valeria, la manipuladora habilidosa que sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero lo que veía era una mujer quebrada tratando de reconstruirse a partir de los fragmentos. «Acepto tus disculpas», dijo finalmente. «Pero eso no explica por qué mencionaste a Lucía». Valeria tomó un sorbo de agua antes de continuar. Después de que Eduardo fue arrestado, fue interrogada exhaustivamente por la Policía Federal. Uno de los agentes, el comandante Morales, me mostró fotos y documentos para descubrir cuánto sabía sobre los negocios ilegales. ¿Y qué tiene eso que ver con Lucía? Durante uno de esos interrogatorios, vi una foto en su escritorio. Era él, con una mujer más joven, usando uniforme policial. La reconocí inmediatamente. Era la mesera de aquí, la que siempre estaba contigo. El corazón de Miguel se aceleró. La confirmación de que Lucía era realmente hija del comandante era algo que parte de él aún dudaba, a pesar de la carta.
El comandante percibió que la reconocí, continuó Valeria. Comenzó a hacer preguntas sobre cómo la conocía. Me quedé confundida, no entendía por qué aquello parecía tan importante para él. ¿Y qué dijo él? Nada directamente. Pero después de aquel día, el tono de los interrogatorios cambió. Se volvió más personal. Quería saber detalles sobre ti, sobre nosotros, cosas que parecían irrelevantes para la investigación. Miguel recordó el encuentro con el comandante Morales en aquel café, meses atrás. El hombre parecía genuinamente preocupado por la seguridad de Miguel, pero había algo más en su interés, algo personal. En mi última sesión, Valeria continuó, finalmente reveló algo. Dijo que su hija había cometido el mayor error que un agente podría cometer: involucrarse emocionalmente con el objetivo de una investigación. Las palabras confirmaban lo que la carta de Lucía ya había revelado, pero escucharlas de Valeria, que no tenía razón para mentir sobre esto, hacía todo más real. ¿Eso fue hace cuánto tiempo?, preguntó Miguel tratando de mantener la voz firme. Cerca de 2 meses atrás. Valeria dudó antes de continuar. Hay más, Miguel, algo que creo que deberías saber. En ese momento, el mesero regresó con las entradas. Miguel apenas notó el plato colocado frente a él, su atención totalmente enfocada en Valeria. ¿Qué más?, insistió tan pronto como el mesero se alejó. Ella no fue transferida. La revelación golpeó a Miguel como una descarga eléctrica. ¿Cómo es eso? En la carta ella dijo, sé lo que dijo, interrumpió Valeria, pero de acuerdo con el comandante Morales, ella renunció a la Policía Federal, completamente, entregó la placa y desapareció. ¿Desapareció? La preocupación en la voz de Miguel era palpable. ¿Cómo así, ma? No literalmente. Solo desapareció de la vida policial. El comandante estaba furioso. Dijo que ella tiró por la borda una carrera prometedora. Y lo más extraño, te culpaba a ti por eso. Miguel se recostó en la silla, tratando de procesar la información. ¿Lucía había dejado la Policía Federal? ¿Por qué? Y si no estaba trabajando como agente en algún lugar distante, ¿dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Por qué me estás contando esto, Valeria?, preguntó finalmente. ¿Cuál es tu interés en todo esto? Ella suspiró dejando el tenedor a un lado. Cuando lo perdiste todo, o pensaste haberlo perdido, te abandoné sin dudar. Prefería un hombre que apenas conocía, solo porque prometía mantener mi estilo de vida. Y mira cómo acabé. Gesticuló hacia sí misma, una sonrisa triste en sus labios. Mientras tanto, esa mesera, esa agente encubierta que entró en tu vida para investigarte, acabó renunciando a todo. Por ti. La comprensión de lo que Valeria estaba insinuando hizo a Miguel tragar saliva. No sabes si fue por mí, argumentó, más para sí mismo que para ella. El comandante Morales lo sabe, respondió Valeria simplemente, y te odia por eso. Un silencio pesado se estableció entre ellos, quebrado apenas por los sonidos distantes de cubiertos y conversaciones de las otras mesas. Hay una cosa más, dijo Valeria vacilante, algo que descubrí por casualidad y que tal vez sea el verdadero motivo por el cual quise encontrarme contigo hoy. ¿Qué? Ella está aquí, en algún lugar de esta ciudad. La vi hace 3 días, en un café en el centro. Estaba diferente. Cabello más corto, ropa simple, pero estoy segura que era ella. El corazón de Miguel se disparó. ¿Lucía estaba en la ciudad? Todo este tiempo estaba tan cerca. ¿Hablaste con ella?, preguntó, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. No tuve coraje, admitió Valeria, pero ella me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que ella se volviera y saliera rápidamente. ¿Y no la seguiste? ¿No descubriste a dónde iba? No creí tener ese derecho, respondió Valeria, con una honestidad que sorprendió a ambos. Pero pensé que deberías saberlo, que merecías la oportunidad de encontrarla, si es eso lo que deseas. Miguel la miró fijamente, tratando de entender sus motivaciones. La Valeria que conoció jamás haría algo así, jamás facilitaría el camino para que él encontrara a otra mujer. ¿Por qué estás haciendo esto?,
preguntó su voz más suave ahora. Valeria sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. Porque perderlo todo me enseñó el valor de lo que realmente importa. Yo nunca te amé, Miguel, no de la manera que merecías, pero creo que ella sí. Aquella noche marcó una extraña reconciliación, no un reinicio romántico, sino el cierre definitivo de un capítulo que necesitaba ser concluido con dignidad. Valeria y Miguel conversaron por horas, no como exprometidos resentidos, sino como dos personas que compartían un pasado y habían aprendido valiosas lecciones, aunque dolorosas. Cuando la noche llegó a su fin y Miguel la acompañó hasta la salida, Valeria dudó antes de despedirse. «Hay un proyecto social en el centro de la ciudad», dijo ella, evitando su mirada. «Una especie de restaurante-escuela para jóvenes de comunidades carentes. Fue allí donde la vi». «Gracias, Valeria», respondió Miguel tocando levemente su hombro. «Espero que encuentres tu camino». «Yo también», sonrió ella, una sonrisa sin el brillo artificial de antes, pero con una sinceridad nueva. «Buena suerte, Miguel». Tras la partida de Valeria, Miguel permaneció en el restaurante vacío, contemplando el mar nocturno por la ventana de la terraza. Sus emociones eran un torbellino. Sorpresa por la transformación aparentemente genuina de Valeria. Shock por la revelación de que Lucía había dejado la Policía Federal y una esperanza cautelosa al saber que podría estar tan cerca. La pregunta que lo atormentaba era, ¿debía buscarla? Ella había elegido desaparecer de su vida al fin y al cabo. Tal vez quisiera un reinicio completo, sin recuerdos del pasado, incluyéndolo a él. O tal vez, como sugería Valeria, hubiera renunciado a su carrera por causa de los sentimientos que nutría por él. Al día siguiente, sin conseguir concentrarse en el trabajo, Miguel decidió investigar el tal restaurante-escuela mencionado por Valeria. Una rápida búsqueda en Internet reveló un proyecto llamado Sabores sin Futuros, inaugurado hacía apenas 4 meses. La descripción era exactamente lo que Valeria mencionó, un lugar que ofrecía formación en gastronomía y hospitalidad para jóvenes de comunidades vulnerables, funcionando como restaurante abierto al público durante el almuerzo y la cena. El sitio web no mostraba fotos del equipo, solo de los alumnos y del espacio, un antiguo almacén reformado, con decoración simple pero acogedora. La idea de que Lucía pudiera estar involucrada con un proyecto así tenía perfecto sentido. Combinaba con su pasión por la hospitalidad y su deseo de hacer la diferencia. Sin pensarlo 2 veces, Miguel tomó su auto y condujo hasta la dirección, listada. El Sabores sin Futuros se encontraba en un área de la ciudad que estaba siendo revitalizada, antiguos galpones industriales transformados en espacios culturales y gastronómicos, atrayendo un público diversificado. Al llegar, encontró el restaurante escuela movido para un almuerzo de lunes. Jóvenes uniformados, la mayoría aparentando entre 16 y 20 años, circulaban entre las mesas con una energía y entusiasmo contagiantes. La comida era simple, pero bien presentada, con un menú que valorizaba ingredientes locales. Miguel eligió una mesa discreta en la esquina, desde donde podía observar todo el ambiente. Su corazón se aceleraba cada vez que alguien salía de la cocina o entraba por la puerta de atrás. Pidió el plato del día a un joven mesero que, aunque claramente fue inexperto, lo atendió con una atención genuina. «¿Es su primera vez aquí, señor?», preguntó el muchacho mientras servía agua. «Sí», respondió Miguel tratando de sonar casual. «Oí hablar bien del proyecto. ¿Quién es el responsable?» «La doña Lucía», respondió el joven con una sonrisa entusiasta. «Ella era de la policía, sabe, pero dejó todo para montar este lugar para nosotros. Una persona increíble». El corazón de Miguel casi saltó de su pecho. «¿Ella está aquí hoy?» «Ella viene todos los días». El mesero miró el reloj. «Pero solo llega después de las 2. Está dando una charla en una escuela». Miguel agradeció por la información y decidió esperar. Comió lentamente, observando la dinámica del lugar. Era impresionante cómo los jóvenes, muchos claramente provenientes de contextos desafiantes, trabajaban con dedicación y propósito.
Alguien había inspirado a aquellos adolescentes, les había dado una oportunidad y una dirección. Y por lo que el mesero había dicho, ese alguien era Lucía. A las 2:15 p.m. la puerta trasera se abrió. Miguel sintió el aire escapar de sus pulmones cuando la vio entrar. Lucía estaba diferente, el cabello castaño ahora a la altura de los hombros, el rostro sin maquillaje, vistiendo jeans simples y una camisa blanca con el logo de Sabores en Futuros. Pero sus ojos, aquellos ojos intensos que lo habían cautivado desde el primer encuentro, permanecían los mismos. Ella no lo vio inmediatamente. Estaba ocupada conversando con una señora mayor, probablemente la chef responsable de la cocina, y verificando algo en un portapapeles. Los jóvenes la saludaban con respeto y familiaridad al mismo tiempo, algunos deteniéndose para mostrarle algo o hacer preguntas, que ella respondía con atención y paciencia. Miguel solo observó sin moverse. Había una serenidad en Lucía que él nunca había visto antes, como si finalmente estuviera en paz consigo misma. Se preguntó si tendría el derecho de perturbar esa paz, de reabrir heridas que tal vez estuvieran finalmente cicatrizadas. Fue cuando ella levantó los ojos y lo vio. El tiempo pareció congelarse, el portapapeles casi se deslizó de sus manos, y Miguel pudo ver, incluso a distancia, cómo ella contuvo la respiración. Por un instante terrible, él pensó que ella daría media vuelta y huiría. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, ella entregó el portapapeles a uno de los jóvenes y caminó lentamente en su dirección. «Miguel», dijo ella al detenerse frente a su mesa, su nombre pronunciado como si fuera al mismo tiempo una pregunta y una constatación. «Hola, Lucía», respondió él levantándose, «o debo decir, agente Morales». Una sonrisa triste curvó los labios de ella. «Solo Lucía ahora. Ya. No soy agente». Los dos quedaron en silencio, estudiándose mutuamente, absorbiendo los cambios y reconociendo lo que permanecía igual. «¿Puedo sentarme?», preguntó ella finalmente. «Por favor». Ella se acomodó frente a él, manos inquietas sobre la mesa. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, yendo directo al punto, como siempre hacía. «Valeria». La sorpresa en el rostro de Lucía fue genuina. «¿Valeria? ¿Ella te contó sobre este lugar?». «Sí. Nos encontramos ayer. También mencionó que dejaste la Policía Federal». Lucía desvió la mirada, observando el movimiento del restaurante. «Ya no encajábamos», dijo simplemente. «¿Por qué?». Ella volvió a mirarlo, una determinación renovada en sus ojos. «Tú sabes por qué, Miguel. Está en la carta que dejé en Acapulco. Quiero oírlo de ti». Ahora, sin cartas, sin intermediarios, Lucía respiró profundo, como si reuniera coraje. Porque ya no podía ser la agente que necesitaban que fuera, porque cada caso nuevo, cada disfraz, cada mentira, todo me recordaba lo que hice contigo y lo que sentí por ti. ¿Sentiste? ¿En pasado? «Siento», corrigió ella sosteniendo su mirada. «Presente», continuó. El corazón de Miguel se aceleró. Había ensayado este momento innumerables veces en su mente, imaginando lo que diría, cómo actuaría. Pero ahora, frente a ella, todas las palabras planeadas parecían inadecuadas. «¿Por qué no me buscaste después de dejar la policía?», preguntó él. «¿Por qué desapareciste?». «Porque pensé que me odiarías, que nunca me perdonarías por la manipulación, por las mentiras». Ella hizo un gesto abarcando el restaurante. «Comencé este proyecto como una forma de redención, de hacer algo significativo después de tanto tiempo engañando a personas. Aunque fueran criminales». Las líneas se difuminan, Miguel. Al principio tú también eras un sospechoso para nosotros. Si yo podía manipular a un hombre inocente con tanta facilidad, ¿qué tipo de persona me convertía eso? La honestidad brutal de Lucía siempre fue una de sus cualidades más notables, percibió Miguel. Incluso cuando mentía sobre su identidad, había una autenticidad en su modo de ser que trascendía el disfraz. «Este lugar es increíble, Lucía», dijo él, cambiando ligeramente el rumbo de la conversación.
Estos jóvenes claramente te admiran. Ellos me salvaron, respondió ella con una pequeña sonrisa. Cuando ya no sabía quién era o qué quería de la vida, encontré propósito enseñándoles lo que sé. Irónicamente, el entrenamiento policial es útil aquí. Disciplina, trabajo en equipo, atención a los detalles. ¿Y tu padre? ¿Cómo reaccionó a tu decisión? Una sombra cruzó el rostro de Lucía. No nos hablamos desde hace meses. Él ve mi salida como traición y debilidad, y te culpa por eso. Valeria mencionó eso. Ella está, diferente de lo que recordaba, comentó Lucía con curiosidad genuina. Creo que todos nosotros cambiamos, respondió Miguel. Algunos eventos tienen el poder de transformar completamente quiénes somos, de reorientar nuestras prioridades. ¿Cómo cambiaste tú, Miguel?, preguntó ella, inclinándose levemente hacia adelante. Además de comprar un restaurante, algo que jamás imaginé que harías. Miguel sonrió pensando cómo responder. Aprendí que construir algo significativo es más importante que acumular posesiones, que conexiones genuinas valen más que redes de contactos. Y que a veces, hizo una pausa encontrando sus ojos, a veces las personas merecen una segunda oportunidad, incluso cuando cometieron errores. El significado implícito de sus palabras no pasó desapercibido. Lucía tragó saliva, una vulnerabilidad rara en su mirada. Algunas mentiras son imperdonables, Miguel, tal vez, pero otras son apenas desvíos en el camino hacia una verdad mayor. Uno de los jóvenes meseros se aproximó tímidamente, interrumpiendo el momento. Doña Lucía, disculpe, pero el grupo de la escuela acaba de llegar para la visita guiada. Gracias, Diego. Diles que estaré allí en un minuto. El muchacho se alejó y Lucía volvió su atención hacia Miguel. Necesito irme, dijo con evidente renuencia. Lo sé, respondió él, sacando una tarjeta de visita del bolsillo y deslizándola sobre la mesa. Mi nuevo número está ahí, y la dirección de la Estrella del Mar que imagino que conoces bien. Ella tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de él. No sé si deberíamos. Viernes, 8 p.m., interrumpió Miguel levantándose. Mesa en la terraza, vista al mar, como en los viejos tiempos. Si quieres aparecer, estaré allí. Dejó algunos billetes en la mesa, suficientes para cubrir la comida y una propina generosa. Antes de partir, se inclinó y susurró cerca de su oído. Y esta vez sin emergencias familiares, ¿de acuerdo? El comentario arrancó una pequeña sonrisa de Lucía, iluminando su rostro de una manera que Miguel había extrañado durante aquellos 6 largos meses. Sin emergencias, prometió ella. Miguel salió del Sabores and Futuros con el corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. No tenía certeza de si Lucía aparecería el viernes. No sabía si podrían superar el pasado complejo que compartían. Pero por primera vez desde que leyó aquella carta en Acapulco, sentía que había una posibilidad real de un nuevo comienzo. Lo que él no vio, al entrar en su auto, fue al hombre de mediana edad que observaba todo desde dentro de un vehículo estacionado al otro lado de la calle. El comandante Andrés Morales había asistido al encuentro con expresión sombría, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante. Cuando Miguel partió, el comandante tomó el celular y marcó un número. «Es Morales», dijo cuando contestaron. «Necesito que investigues a alguien, Miguel Hernández. Quiero saber todo sobre él en los últimos 6 meses. Cada movimiento, cada negocio, cada persona con quien se encontró». Colgó sin esperar respuesta, sus ojos fijos en la entrada del restaurante escuela donde su hija acababa de desaparecer. El juego no había terminado, al menos no para él, y si Miguel Hernández pensaba que podría simplemente retomar su vida con Lucía, estaba muy equivocado. El viernes llegó con una lentitud torturante para Miguel. Cada día que pasaba, alternaba entre esperanza y ansiedad, preguntándose si Lucía realmente aparecería. Intentó distraerse con el trabajo en el restaurante, con reuniones para su fundación, con cualquier cosa que impidiera que sus pensamientos volvieran constantemente al encuentro en Sabores and Futuros.
A las 7:30 de aquella noche, estaba en 1900 la terraza de la Estrella del Mar, verificando personalmente cada detalle. La mesa más alejada, con vista privilegiada al mar, estaba preparada con velas, flores discretas y el mejor champán que tenían. No una ostentación, apenas el cuidado de quien quería crear un momento especial. Los minutos se arrastraban. 7:45, 7:55, 8:05. A cada momento que pasaba más allá del horario marcado, Miguel sentía la esperanza disminuir. Tal vez ella hubiera reflexionado mejor y decidido que no valía la pena reabrir el pasado. Tal vez su padre la hubiera convencido de que Miguel era una mala influencia en su vida. A las 8:15, cuando ya consideraba el encuentro un fracaso, La Paz vio. Lucía entraba por la puerta principal, usando un vestido simple pero elegante, el cabello suelto enmarcando su rostro. Miguel sintió el aire escapar de sus pulmones. Ella estaba deslumbrante en su simplicidad, pero lo que más lo impresionó fue la determinación en sus ojos, como si hubiera luchado contra sí misma para estar allí. Él se levantó indicando la mesa preparada. Ella lo vio y caminó en su dirección, las luces de las velas reflejándose en su rostro a medida que se acercaba. «Pensé que no vendrías», dijo él cuando ella llegó a la mesa. «Yo también», admitió Lucía con una pequeña sonrisa. «Me cambié de ropa 3 veces y casi desisto en el camino». «¿Por qué no desististe?» «Porque algunas preguntas merecen respuestas, y algunos capítulos necesitan ser propiamente cerrados o continuados». Miguel retiró la silla para ella, un gesto caballeroso que contrastaba con la tensión palpable entre ellos. Cuando se sentó frente a ella, sintió como si estuvieran suspendidos en el tiempo, ya no el empresario arruinado y la agente encubierta, sino simplemente un hombre y una mujer tratando de encontrar un camino a través de la complejidad de sus sentimientos. La noche avanzó como una danza cuidadosa. Conversaron sobre los meses que pasaron separados, sobre los cambios en sus vidas, sobre los proyectos que cada uno había desarrollado. Con cada palabra intercambiada, cada mirada, cada sonrisa, las capas de protección que habían construido alrededor de sí mismos se iban disolviendo. Fue apenas después del postre, cuando compartían una copa de vino bajo el cielo estrellado, que Miguel finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba desde el reencuentro. ¿Por qué renunciaste a todo, Lucía? Tu carrera, tu relación con tu padre. ¿Por qué? Ella contempló el mar por un largo momento antes de responder. Porque descubrí que ya no podía vivir en un mundo de mentiras, aunque fuera por una buena causa. La operación contra Martín y Eduardo fue mi última misión, y cuando terminó me di cuenta que una parte de mí había muerto en el proceso. Ella volvió su mirada hacia Miguel. La parte que conseguía separar el deber de los sentimientos. La parte que veía personas como objetivos, no como seres humanos completos, con defectos y virtudes. Y yo desperté eso en ti. Tú me hiciste cuestionar todo en lo que creía, admitió ella. Verte perder todo y aún así mantener tu dignidad, tu humanidad, fue una lección que no esperaba aprender durante una investigación. Miguel extendió la mano sobre la mesa, una oferta silenciosa. Después de un momento de vacilación, Lucía entrelazó sus dedos con los de él. «Todavía no respondiste mi pregunta de aquel día en Acapulco», dijo ella suavemente. «¿Me perdonas? ¿Por todo?» Miguel apretó levemente su mano sintiendo la textura de la piel, el calor que emanaba de ella. «No hay nada que perdonar, Lucía. Hacías tu trabajo, y en el proceso me salvaste no solo de criminales, sino de una vida que no me traía verdadera felicidad». Una respuesta diplomática, observó ella con una pequeña sonrisa. «Entonces, déjame ser más directo», respondió, Miguel inclinándose hacia adelante. «Sí, te perdono, y más que eso, estoy agradecido por lo que ocurrió, porque si no fuera por aquella trampa, por aquella noche en que pagaste mi cuenta, por todo el teatro que siguió, yo nunca habría conocido a la verdadera Lucía, y nunca habría descubierto lo que realmente importa en la vida,
Los ojos de ella brillaron con lágrimas contenidas, su mano apretando la de él con más fuerza. ¿Y qué es lo que realmente importa, Miguel? Conexiones verdaderas. Propósito. La capacidad de recomenzar, incluso cuando todo parece perdido. Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de ella. Y amor. El tipo de amor que trasciende los papeles que desempeñamos, las fachadas que construimos. La palabra flotó entre ellos como una promesa. Lucía sintió su respiración fallar, la barrera final que protegía su corazón desmoronándose ante la honestidad cruda de Miguel. «Todavía tenemos muchos obstáculos», murmuró ella, pero sin soltar su mano. «Mi padre». «Un problema a la vez», interrumpió Miguel suavemente. «Hoy estamos aquí, tú y yo sin disfraces, sin agendas ocultas. ¿No es suficiente para comenzar?» La respuesta de Lucía no vino en palabras. Lentamente se levantó y rodeó la mesa, deteniéndose a su lado. Miguel se puso de pie para encararla, sus cuerpos lo suficientemente próximos para sentir el calor uno del otro. «Sin mentiras de ahora en adelante», susurró ella, sus ojos fijos en los de él. «Solo la verdad, por más difícil que sea». «Solo la verdad», concordó él, y entonces, finalmente, cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave, inicialmente casi vacilante, como si ambos estuvieran reaprendiendo el lenguaje del otro. Pero pronto se profundizó, cargando el peso de todo lo que habían pasado, de todo lo que habían perdido y encontrado, de todo lo que aún podrían construir juntos. Cuando se separaron, permanecieron con las frentes unidas, respiraciones entrelazadas en el aire nocturno. «¿Sabes qué es gracioso?», murmuró Miguel, una sonrisa jugando en sus labios. «Después de todo, acabé enamorándome de la única mujer que intentó arruinarme profesionalmente». Lucía rió, el sonido ligero y genuino resonando en la terraza vacía. «Y yo del único hombre al que convertí en objetivo y acabó alcanzando mi corazón». Abrazados bajo las estrellas, con el mar como testigo, sellaron un pacto silencioso de honestidad y recomienzo. El pasado, con todas sus complicaciones, no sería olvidado, pero serviría como fundamento para algo nuevo, algo construido no con lujo o poder, sino con la verdad cruda e imperfecta de quienes se habían convertido. Lo que ellos no sabían era que, del otro lado de la calle, el comandante Andrés Morales observaba todo con expresión inescrutable. En sus manos, un sobre con información que podría cambiar todo nuevamente, información sobre Miguel que ni siquiera Lucía conocía. Por un largo momento, el comandante contempló a la pareja abrazada, su mirada dividida entre la rabia y una reluctante comprensión. Finalmente, con un suspiro profundo, rasgó el sobre en pedazos y los arrojó al bote de basura más cercano. Algunas batallas, se dio cuenta, no valían el precio de la victoria, especialmente cuando el precio era la felicidad de su única hija. Mientras se alejaba en la noche, el eco de una verdad resonaba en su mente. A veces, el amor no era solo sobre encontrar a la persona correcta, sino sobre convertirse en la persona correcta, incluso si el camino para eso estaba pavimentado con engaños, pérdidas y, finalmente, redención. Un año pasó desde aquella noche en la terraza de la Estrella del Mar. La primavera había llegado nuevamente, trayendo renovación tras un invierno de transformaciones. Sabores and Futuros prosperaba, con una lista de espera para nuevos alumnos y reconocimiento de la crítica gastronómica. A su lado, el Estrella del Mar mantenía su tradición de excelencia, ahora con un área dedicada a eventos benéficos para la fundación creada por Miguel. En una tarde soleada de domingo, el restaurante Escuela estaba cerrado para un evento especial. Las mesas fueron dispuestas en el jardín interior, decoradas con flores silvestres y luces delicadas que crearían un ambiente mágico al anochecer. Miguel ajustaba nerviosamente la corbata frente al espejo improvisado en la oficina de Lucía. «Está perfecta», dijo Carlos, su abogado y ahora amigo cercano, observándolo con una sonrisa. «Deja de tocarla, o desajustarás todo». «Nunca pensé que estaría tan nervioso», admitió Miguel pasando la mano por su cabello. «Es normal.
No todos los días un hombre se casa. Un leve toque en la puerta interrumpió la conversación. Para sorpresa de Miguel, era el comandante Andrés Morales quien entró, impecablemente vestido con un traje oscuro. «¿Puedo hablar contigo un momento?», pidió el comandante, su tono más suave que el habitual. Carlos salió discretamente, dejando a los dos hombres solos. Un silencio tenso se estableció antes de que Morales finalmente hablara. «Quisiera que supieras que mi presencia aquí hoy no fue fácil», comenzó, las palabras cuidadosamente elegidas. «Pero Lucía es mi única hija, y su felicidad es lo que realmente importa para mí». Miguel asintió, respetando la dificultad de aquel momento. «Gracias por estar aquí, comandante. Significa mucho para ella». «¿Y para ti?», preguntó Morales, estudiándolo atentamente. «Para mí también, porque su familia ahora es parte de mi familia». Los ojos del comandante se suavizaron, ligeramente. «Cuídala bien», dijo simplemente extendiendo la mano. «Con mi vida», prometió Miguel, estrechándola firmemente. Del otro lado del jardín, en una sala improvisada como vestuario, Lucía contemplaba su reflejo en el espejo. El vestido simple pero elegante, flores en el cabello suelto, el brillo de felicidad en sus ojos. Un golpe suave en la puerta anunció a su padre. Al verla, él se detuvo, visiblemente emocionado. «Estás hermosa», dijo, la voz embargada, de una manera que Lucía raramente presenciaba. «Gracias por estar aquí», respondió ella, acomodando nerviosamente un mechón de cabello. «Sé que no fue una decisión fácil». «No lo fue», admitió él acercándose. «Pero tal vez estaba equivocado sobre él, sobre ustedes. Eso es casi un milagro viniendo de ti», bromeó ella aliviando la tensión. Morales sonrió, un gesto raro que transformaba completamente su rostro severo. «¿Estás lista?», preguntó, ofreciendo su brazo. «Más que nunca». La ceremonia fue simple y emocionante. Bajo el cielo que comenzaba a mostrar las primeras estrellas, Miguel esperaba en el altar improvisado. Cuando Lucía apareció, conducida por su padre, el tiempo pareció detenerse. Los jóvenes de sabores futuros formaban una especie de guardia de honor, sus rostros brillando de admiración por los mentores que habían cambiado sus vidas. Entre los invitados, rostros que contaban la historia de transformación de ambos. Antonio, el exgerente de la Estrella del Mar, Carlos y su esposa, los empleados de los dos restaurantes, y sorprendentemente, Valeria, acompañada por un profesor universitario que la había conocido a través de trabajo voluntario. Los votos fueron intercambiados con emoción genuina, palabras que no necesitaban ornamentos porque cargaban la verdad de dos personas que se habían encontrado en los momentos más inesperados de sus vidas. «Prometo amarte sin disfraces», dijo Miguel, su voz firme a pesar de la emoción, «sin cálculos, sin condiciones, en la prosperidad y en la adversidad, porque conocemos ambas. Prometo estar a tu lado con honestidad absoluta», respondió Lucía, lágrimas brillando en sus ojos, «eligiéndote todos los días no por lo que tienes, sino por el hombre que eres». La celebración que siguió fue alegre y relajada. La comida, preparada por los alumnos bajo supervisión de los chefs de ambos restaurantes, era un festín que mezclaba sofisticación y simplicidad. La música, los bailes, los brindis, todo reflejaba el extraordinario viaje que había unido a aquellas dos almas. En determinado momento, Miguel y Lucía se encontraron apartados de la multitud, observando la fiesta desde un rincón tranquilo del jardín. «¿Feliz?», preguntó él rodeándola por la cintura. «Completa», respondió ella recostándose en su pecho. «¿Quién diría que una trampa para probar tu carácter acabaría capturándome también?». Miguel rió suavemente, besando la parte superior. «Ta de su cabeza». «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», comentó observando a los invitados. «Cómo cada persona aquí representa una parte de nuestra historia. Incluso Valeria». «La vida es circular», filosofó Lucía. «Las personas entran en nuestras vidas por razones que solo comprendemos mucho después». En ese momento, el comandante Morales se aproximó, ofreciendo 2 copas de champán. «Un
Brindis por la pareja más improbable que jamás conocí, dijo con una sonrisa reluctante pero genuina. Y por el padre más obstinado, completó Lucía, aceptando la copa. Y por la familia que estamos construyendo, añadió Miguel, levantando su copa. Todos nosotros. Los tres brindaron bajo las estrellas, sellando no solo la unión de dos personas, sino la reconciliación de un pasado complejo con un futuro prometedor. Más tarde, cuando la fiesta comenzaba a disminuir, Miguel atrajo a Lucía para un baile lento al son de una música suave. Mientras giraban por el jardín iluminado, él susurró en su oído: «Gracias por mostrarme que la verdadera riqueza está en las personas que elegimos amar y que nos aman de vuelta, no en las cosas que poseemos. Y gracias por enseñarme que incluso las máscaras mejor construidas no resisten al poder del amor verdadero», respondió ella mirándolo a los ojos. Así, reconstruyeron sus vidas lado a lado, ahora guiados por la certeza de que ningún oro podría valer más que la verdad. Él probó a su novia y descubrió la verdad más triste, pero también descubrió la belleza de volver a empezar, esta vez con el amor verdadero a su lado. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Miguel y Lucía haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas